Buenos días, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es día miércoles 16 de abril del año 2025 y en este video vamos a abordar un tema totalmente desagradable, un tema respecto del cual yo hubiera deseado jamás hablar de estas cuestiones que son totalmente indeseables en un Estado de Derecho como afortunadamente todavía al día de hoy lo es nuestro Estado. Es realmente inadmisible lo que vamos a comentar en este video porque afecta directamente la seguridad jurídica de todos los mexicanos. Nos deja en un estado de indefensión total y eso no debe ocurrir, repito, en un estado de derecho como lo es el nuestro. No es algo que a mí me agrade tocar este tema. De hecho, repito, a mí me gustaría nunca haber abordado un tema tan desagradable, tan desafortunado como el que vamos a abordar en este video, pero bueno, desafortunadamente ha ocurrido en la realidad y es importante que todos los mexicanos, que todos los integrantes del soberano pueblo mexicano conozcan de estos hechos totalmente ilegales, actos de corrupción cometidos lamentablemente por un servidor público, por un servidor del pueblo, que además no sirve gratuitamente al soberano pueblo de México, sino que lo hace a cambio de una retribución económica verdaderamente importante, considerable, ¿verdad?, que lo compromete a llevar a cabo sus funciones públicas de manera apegada a derecho, velando por la seguridad jurídica de los mexicanos, de los integrantes del soberano pueblo mexicano, que es precisamente la función que cumple y que debe cumplir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no fue creado para proteger a las autoridades fiscales. No fue creado para solapar los abusos de ciertos funcionarios del gobierno federal, del Poder Ejecutivo. No es esa la misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Más bien, si se pretendiera que los actos de autoridad, fiscal, de autoridad administrativa, no pudieran ser cuestionados por los gobernados, que esos actos de autoridad ilegales fueran inatacables, no existiría el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No existiría. Si fue creado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue con la intención de que los gobernados tuviéramos un medio de defensa para combatir los actos abusivos, los actos ilegales de la Administración Pública Federal. Esa es la misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y esa es la función que deben desempeñar los magistrados que forman parte de ese tribunal. Lo que desafortunadamente parece ser que no comparte Antonio Miranda Morales, magistrado adscrito a la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues como lo vamos a analizar en una sentencia dictada por dicho personaje, en esa sentencia violó totalmente nuestro sistema jurídico. En esa sentencia, este señor Antonio Miranda Morales violó flagrantemente lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,
violó el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su conducta pudiera encuadrar en la presunta comisión de delitos federales previstos en el artículo 225 del Código Penal Federal. De eso lamentablemente vamos a hablar en este video, pero es importante abordar este tema precisamente para que esta actitud aislada de unos cuantos magistrados, entre ellos Antonio Miranda Morales, no germine, se propague y al rato contagien a la inmensa mayoría de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, inmensa mayoría de magistrados que cumplen cabal, puntualmente y con apego estricto a derecho, con su misión importante de impartir justicia en materia fiscal y en materia administrativa. Afortunadamente, Antonio Miranda Morales no representa a la mayoría en su proceder, en su proceder ilegal, no representa a la mayoría de magistrados de ese honorable tribunal, mayoría de magistrados probos, rectos, imparciales, que cumplen puntual y legalmente su misión de impartir justicia en materia fiscal y administrativa. Antonio Miranda Morales afortunadamente viene siendo la excepción. Hay unos cuantos magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no comparten la visión y la misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Son como el negrito en el arroz, ¿verdad? Y nosotros no debemos ocultar el ilegal proceder de estos cuantos magistrados, porque recordemos que una manzana podrida echa a perder a todas las manzanas que se encuentran en ese cajón. Si está claro, entonces, para que este proceder ilegal de Antonio Miranda Morales no germine y se propague en otros magistrados que cumplen puntualmente con su función, es importante difundir este proceder ilegal, repito, incluso con la buena intención de que Antonio Miranda Morales rectifique y vuelva al redil y ajuste su actuación a derecho. Bien, entrando en materia, nosotros decimos, este video se titula El magistrado Antonio Miranda Morales de Puebla no cumple con la visión y misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Estaremos diciendo la verdad? Bueno, pues para entrar en materia ya, hablemos nosotros en primer lugar de cuál es la visión y la misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A finales del año pasado tuve que ir a realizar un trámite a la primera sala regional de Oriente de Puebla del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en lo que esperaba yo a que me atendieran, observé en algunos cuadros la visión y la misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me parecieron muy interesantes la visión y la misión aludidas. Realmente leer cuál es la visión y cuál es la misión a los contribuyentes y a los litigantes nos reconforta y nos da seguridad, porque esta visión y esta misión, pues a todas luces pretende proteger nuestros derechos frente a posibles abusos de las autoridades fiscales y de las autoridades administrativas. Voy a leer cuál es la visión y cuál es la misión, precisamente para que conforme vayamos desarrollando el tema en este video, quede claro que Antonio Miranda Morales no comparte y no cumple con la visión y con la misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
A mí me gustaría referirme a Antonio Miranda Morales en otros términos, diciendo que es un servidor público que cumple puntualmente con la ley, que dicta sus sentencias conforme a estricto derecho, que es imparcial. Eso es lo que a mí me gustaría decir de Antonio Miranda Morales, pero desafortunadamente su comportamiento deshonesto e ilegal no me permite hacerlo. Tengo que hablar con la verdad ante los mexicanos y por eso estamos haciendo este video, porque no es correcto que exista gente en el tribunal como Antonio que en primer lugar desprestigia con su quehacer cotidiano al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En segundo lugar, también desprestigia a los demás magistrados, porque pudiéramos pensar que todos son como Antonio Miranda Morales. Afortunadamente, repito, Antonio es la excepción, es el negrito en el arroz, y en este video vamos a dejar perfectamente clara la ilegal actitud y el ilegal comportamiento de este magistrado. Muy bien. En la visión del tribunal es ser un tribunal contencioso administrativo de excelencia, con autonomía jurisdiccional y presupuestal, que imparta justicia con plena jurisdicción e imperio a través de procedimientos ágiles y sencillos, terminal en materia de legalidad y apoyado en avances tecnológicos para la solución de controversias tanto individuales como colectivas. Después se alude a los valores rectores y en primer lugar se menciona la excelencia. En la misión del tribunal se indica que su misión es impartir justicia fiscal y administrativa en el orden federal con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia al servicio de la sociedad, que garantice el acceso total a la justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, al desarrollo del país y a la paz social. Y desde luego vamos a demostrar en este video que la conducta de Antonio Miranda Morales no persigue impartir justicia fiscal y administrativa. No dicta sus sentencias con honestidad, ni con calidad, ni con eficiencia, ni las dicta buscando servir a la sociedad, ni persigue garantizar el acceso a la justicia. Desde luego que no se apega a los principios de legalidad y seguridad jurídica, y desde luego sus sentencias no las dicta de manera completa, no las dicta de manera imparcial, y no contribuye para nada al fortalecimiento del Estado de Derecho ni al desarrollo del país, porque si habitualmente Antonio dicta sus sentencias como dictó la sentencia que vamos a analizar brevemente en este video, pregunto yo, ¿cuántas empresas habrán fracasado y cerrado sus puertas como consecuencia de las ilegales sentencias de Antonio? Y al cerrar estas empresas sus puertas como consecuencia de las ilegales sentencias de Antonio,
¿cuántos trabajadores no habrán sido lanzados al desempleo? ¿Y cuántas familias mexicanas no se habrán quedado sin el sustento? Todo consecuencia de las ilegales sentencias que dicta Antonio Miranda Morales, si fuera el caso de que habitualmente dicta sus sentencias en la forma en que ilegalmente dictó la sentencia que analizaremos en este video. Quiero aclarar que esta sentencia no fue dictada sin querer, no fue dictada por error, por desconocimiento, sino que evidentemente se ve en la sentencia que la misma fue dictada intencionalmente en los términos en que fue dictada. Antonio, en esta sentencia, al percatarse de que de estudiar, analizar y resolver los 11 conceptos de impugnación que se hicieron valer en la demanda, si hubiera hecho todo eso, no hubiera tenido otra opción más que declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Como parece ser que Antonio desde un principio tuvo la intención de reconocer la validez de esta resolución impugnada, a pesar de ser totalmente ilegal, el camino que tomó Antonio fue intencionalmente no estudiar ninguno de los 11 conceptos de impugnación, no analizarlos, no refutarlos, no desvirtuarlos en la sentencia, y sin hacer nada de lo que hemos dicho con antelación, sin estudiarlos, analizarlos, refutarlos ni desvirtuarlos, demostrar que eran infundados, sin haber analizado esos conceptos de impugnación, en 12 párrafos los declaró infundados para, de esta manera, reconocer la validez de la resolución impugnada, aunque quiero hacer notar que al final de la sentencia declara fundado un agravio para anular una multa insignificante de miles de pesos, declarando fundado un concepto de impugnación que la parte actora no hizo valer en su demanda. Declaró fundado un agravio que la parte actora no hizo valer en su sentencia para supuestamente declarar la nulidad del crédito fiscal controvertido en ese juicio, que ascendió a 14.032.114 pesos, diciendo que se declaraba la nulidad. Lo vamos a leer aquí. En consecuencia, se declara la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad demandada, dentro del plazo de 4 meses previsto en el artículo 52 de la propia ley federal adjetiva, emita una nueva resolución en los términos siguientes. Reitera aquellas consideraciones de la resolución que no fueron controvertidas, todas fueron controvertidas, ni desvirtuadas, todas fueron desvirtuadas. Lo anterior en el entendido de que las determinaciones no anuladas subsisten por no haberse desvirtuado su legalidad. En este párrafo lo que dice Antonio es que se emita una nueva resolución confirmándose, ratificándose la imposición de multas por 14 millones de pesos. Segundo, se abstenga de imponer la sanción identificada con el numeral 7 de unos cuantos miles de pesos, en virtud de que no acreditó que la autoridad no acreditó que ésta tuviera sustento en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o en su reglamento, con la salvedad de que este supuesto e inexistente concepto de impugnación que Antonio declaró fundado, ese concepto de impugnación
no lo hizo valer para nada la parte actora en su demanda. Entonces es un proceder totalmente deshonesto de Antonio, que debe denunciarse públicamente, independientemente de que lo denunciaré y formularé la queja respectiva ante el órgano competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solicitando la destitución de Antonio como magistrado. Porque, de acuerdo al contenido de esta sentencia, Antonio, de hecho, ya renunció a cumplir con la misión de magistrado, aunque sigue cobrando el sueldo de magistrado. Pero en esta sentencia, Antonio no cumplió ni con la visión ni con la misión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ni cumplió con lo que dispone la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además su conducta pudiera encuadrar en la presunta comisión de delitos federales previstos en el artículo 225 del Código Penal Federal. Estimados amigos, el tema que vamos a hablar el día de hoy es de suma importancia para todos los mexicanos, porque de propagarse y generalizarse el ilegal proceder de Antonio, ¿verdad?, pues nos quedamos los mexicanos sin justicia fiscal y sin justicia administrativa. Y si así ocurriera, no únicamente se verán afectadas las empresas, los contribuyentes, sino también se verán afectados sus empleados y las familias de esos empleados, ¿verdad? Motivo por el cual la pobreza puede generalizarse aún más en nuestro país. Lo que le ocurre a un empresario como consecuencia de una sentencia ilegal, los efectos no se circunscriben al empresario, su empresa y su familia, sino que trascienden a la sociedad, porque miles de trabajadores pueden quedar sin empleo y sus miles de familias pueden quedar sin el sustento. Esa es la consecuencia que puede generar el proceder deshonesto e ilegal de Antonio Miranda Morales, un sujeto que sigue cobrando el sueldo de magistrado, aunque en la práctica no desempeña ese cargo como debiera hacerlo. Bien, vamos a ver lo que dice el artículo 50 del Código de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Estimados amigos, si este video les gusta, por favor denle like, formulen comentarios y compártanlos en todas sus redes. Es importante que los mexicanos conozcamos este proceder ilegal indebido de una persona que ocupa el cargo de magistrado, ¿verdad?, que, contrario a lo que hace la mayoría de magistrados, este sujeto dicta sus sentencias totalmente de manera ilegal. Desde luego, ojalá me ayuden a difundirlo y este video por el momento llegue a conocimiento de las altas autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de su presidente, de los magistrados de la Sala Superior y del órgano encargado de sancionar a los magistrados que incumplen con la ley, mientras nosotros formulamos la respectiva queja. Bien, el primer párrafo del artículo 50 de esta ley señala que, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala que las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. En el caso que nos ocupa, como lo demostraremos plenamente, la sentencia que analizamos no se fundó en derecho. De hecho, uno de los agravios más importantes se sustentó en el artículo 77, primer párrafo,
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y ese artículo no lo mencionó para nada Antonio en su ilegal sentencia. Su sentencia no se fundó en derecho y no resolvió sobre la pretensión de la actora que se deduce de su demanda, porque no estudió, analizó, refutó ni desvirtuó ninguno de los 11 conceptos de impugnación que la parte actora hizo en su demanda. Se salió por la tangente, reprodujo artículos, explicó qué dicen esos artículos, casi repitiendo literalmente el contenido de los artículos, puso fotografías en su sentencia de diversos actos de la autoridad, y al final de cuentas, tratándose de 4 conceptos que analizaremos en esta sentencia, a lo largo de 12 párrafos declaró infundados 4 conceptos de impugnación que la parte actora hizo valer en 249 hojas, tamaño oficio, hojas de la 39 a la 288 de la demanda. Lo que la actora alegó en 249 hojas, tamaño oficio, Antonio los declaró infundados supuestamente en 12 párrafos. Entonces, Antonio no resolvió sobre la pretensión de la parte actora deducida en su demanda. Y algo muy importante es que en este artículo se habla de que las sentencias del tribunal se fundarán en derecho, ¿verdad?, teniendo la facultad del tribunal de invocar hechos notorios, siendo que en su sentencia intencionalmente Antonio no invocó hechos notorios que la parte actora hizo valer en su demanda. Quiero decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis de jurisprudencia, expresamente resolvió que en las sentencias se deben tomar en cuenta hechos notorios. Y en una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resolvió que las sentencias y ejecutorias que dictan nuestros tribunales son hechos notorios que las salas regionales deben tomar en consideración al momento de dictar sus sentencias. Cuando una sala regional dicta su sentencia, si de oficio o con mayor razón, si el particular invoca sentencias que ya declararon fundado lo que él está alegando en este asunto, la sala regional debe tomar en consideración lo resuelto en dichas sentencias, porque estas sentencias son hechos notorios. Y también un tribunal federal, un tribunal colegiado de circuito resolvió en otra tesis de jurisprudencia lo mismo, que los tribunales al dictar sus sentencias deben tomar en consideración lo que ya se resolvió por otros tribunales en sentencias y ejecutorias, porque estas sentencias y ejecutorias son hechos notorios que deben tomarse en consideración al dictarse una sentencia. Nosotros, casi todos los 11 conceptos de impugnación que hicimos valer en la demanda, los respaldamos con sentencias dictadas por otros tribunales que ya declararon fundados lo que nosotros estamos alegando en esta demanda. Y Antonio se negó rotundamente a citar estas sentencias, estas ejecutorias, ni siquiera las mencionó, no demostró que su contenido fuera ilegal, no invocó sentencias o ejecutorias que resolvieran lo contrario a las sentencias que nosotros invocamos. Ignorando esos hechos notorios, reconoció la validez de la resolución impugnada en los puntos cuestionados al declarar infundados esos conceptos de impugnación. Bien, estimados amigos, entonces la sentencia de Antonio no cumple con lo ordenado en el primer párrafo del artículo 50. El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal señala que toda persona, la parte actora, tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones o sentencias de manera pronta, completa. Aquí la sentencia no se dictó de manera completa porque no estudió ni resolvió ninguno de los 11 conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora e imparcial. El Antonio no se comportó de manera imparcial, sino totalmente de manera parcial a favor de las autoridades administrativas y en contra de la parte actora, lo que lo llevó al exceso de que no estudió ni resolvió ninguno de los 11 conceptos de impugnación. Yo tengo 40 años de trayectoria en la materia fiscal, siempre dedicado al litigio fiscal, entre otras actividades. Precisamente el 1 de julio de 2025, mi despacho cumplirá 40 años, pues mi despacho abrió sus puertas al público en general el 1 de julio de 1985. Y en 40 años de trayectoria fiscal, pues sí, hemos visto algunas sentencias ilegales, ¿verdad? Pero nunca habíamos visto una sentencia como la que dictó Antonio, en donde intencionalmente no estudió ni desvirtuó ninguno de los 11 conceptos de impugnación que alegó la parte actora. Quiero compartir con ustedes, estimados amigos, que la litis en un juicio se determina por lo que alegue el actor y por lo que contesta la demandada, ¿verdad? En el caso concreto, la litis en este juicio se integraba por los 11 conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora y por las 11 refutaciones que hizo la autoridad demandada de esos 11 conceptos de impugnación. Entonces, para resolver la litis, Antonio lo que debió haber hecho fue comparar lo que decía la parte actora y lo que decía la parte demandada, ¿verdad? Y al analizar lo alegado por ambas partes a la luz de lo que dicen los preceptos legales aplicables al caso, de lo que dicen los criterios jurisdiccionales ya existentes en la actualidad y desde luego apoyado en el caudal probatorio que ambas partes exhibieron, debió resolver quién tenía la razón. Si eran fundados los 11 conceptos de impugnación alegados por el actor, al no haber sido desvirtuados por la autoridad, o si por el contrario, subsistía lo alegado por la autoridad demandada en sus contestaciones, ya que lo expresado por la autoridad desvirtuaba por completo lo alegado por la parte actora. Esa debía haber sido la sentencia. Bueno, pues tenemos por un lado lo que alegó la parte actora en 11 conceptos de impugnación, por otro lado las refutaciones de la autoridad demandada en su contestación de demanda, y tenemos la sentencia que ignora totalmente lo alegado por el actor y por la autoridad demandada y que dicta una sentencia que no resuelve la litis planteada, y en esa sentencia, ignorando lo que alegó la parte actora, expresando señalamientos que no vienen al caso, que no se refieren a la litis planteada, declara infundados los agravios y al final de cuentas reconoce la validez de la resolución impugnada, excepto en una multita de unos cuantos miles de pesos que anula, declarando fundado un agravio, un concepto de impugnación que la parte actora no hizo valer en su sentencia. Yo en los 40 años de trayectoria profesional de mi despacho, jamás había visto una sentencia tan ilegal, y esto es peligroso. Esto es peligroso porque de propagarse el mal ejemplo de Antonio, nuestro país dejará de ser un Estado de Derecho. Las empresas perderán los juicios injustamente. Como consecuencia de esos asuntos declarados o resueltos en forma ilegal, muchas empresas se irán a la quiebra, cerrarán sus puertas,
millones de empleados pueden ser desempleados y sus familias pueden ser metidos en la pobreza y en la pobreza extrema, si el proceder de Antonio se propaga, con la buena intención de que esto no ocurra. Por el bien de México es que nosotros estamos publicando este video hablando de un servidor público que no nos está haciendo ningún favor, porque mensualmente o quincenalmente, puntualmente, cobra su sueldo, un sueldo nada despreciable. Bien, el artículo 225 del Código Penal Federal señala que son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Fracción sexta: dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, ¿verdad? Y en el caso concreto, la sentencia que dictó Antonio es una sentencia que es ilícita por violar preceptos terminantes de la ley, como lo es el artículo 77 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que nosotros señalamos como violado en el primer concepto de violación, y que en toda su sentencia Antonio no mencionó para nada, y además por ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio. En juicio ofrecimos pruebas y formulamos conceptos de impugnación que demuestran la ilegalidad de la resolución impugnada. Haciendo a un lado todo eso, ignorando todo eso, ¿verdad?, expresó cuestiones que no vienen al caso para declarar infundados los agravios de manera arbitraria, caprichosa, dictatorial, ¿verdad? Y eso desde luego que pudiera configurar la presunta comisión de este delito. En la fracción 7 nos dice que es delito que cometen los servidores públicos encargados de la administración de justicia, como lo es Antonio, ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño a una de las partes o concedan a la otra parte una ventaja indebida. En el caso concreto, al no estudiar los conceptos de impugnación de la parte actora, Antonio produjo un daño a la parte actora, un daño indebido, y además concedió a la autoridad administrativa demandada una ventaja indebida, proceder que está tipificado como delito. Entonces, la designación de magistrado es una designación muy rimbombante, ¿verdad?, como de mucho prestigio, magistrado. Y en la mayoría de los casos, las personas que ocupan ese cargo le dan valor al cargo con su quehacer cotidiano. Desafortunadamente hay unos cuantos sujetos que ocupan el cargo de magistrado, pero violando la ley, desprestigiando el cargo de magistrado, incluso incurriendo en conductas que la ley configura o tipifica como delitos, situación que se da en el caso de Antonio Miranda Morales, respecto del cual estamos analizando si únicamente presentamos en su contra la queja o si también presentamos la denuncia penal por la presunta comisión de delitos cometidos en contra de la administración de justicia. Muy bien, pues de momento creo que son todos los antecedentes, y ahora sí, sin mayor preámbulo, nosotros entramos en materia. Bien, la parte actora hizo valer 11 conceptos de impugnación. La demanda es una demanda que consta de 289 hojas y sus conceptos de impugnación los hizo valer
desde la hoja 39 hasta la hoja 288, a lo largo de 249 hojas, y ninguno de estos conceptos de impugnación fue estudiado ni analizado por Antonio en su ilegal sentencia. Tan ilegal sentencia que esa sentencia no fue aprobada por unanimidad de votos. Solamente fue aprobada por mayoría de 2 votos, lo que denota ya de entrada la ilegalidad de dicha sentencia, destacando el proceder recto de un magistrado que no accedió a ser partícipe de esa grave ilegalidad en contra del Estado de Derecho, Bien, estimados amigos, vamos a ver nada más cómo estudió Antonio 4 conceptos de impugnación, y el mismo mecanismo que utilizó para resolver estos 4 conceptos de impugnación fue el mismo que utilizó para resolver los restantes 7 conceptos de impugnación. Así llegamos al considerando quinto de esta sentencia, en donde Antonio dice: de conformidad con el artículo 50, tercer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este cuerpo colegiado procede al análisis de manera conjunta de 4 conceptos de impugnación. Dice él, de manera conjunta de los conceptos de impugnación primero, segundo, tercero y cuarto. Pero, desde luego, él menciona también de cuántos apartados está integrado cada concepto de impugnación. Por ejemplo, el primer concepto de impugnación tiene apartados de las letras de la A hasta la letra S. A, B, C, D, E, hasta la letra S. Y en cada apartado hay muchos incisos. Por ejemplo, el apartado A del concepto de impugnación primero tiene incisos del A al R, inciso A, B, C, D, hasta llegar al R. Y quiero destacar que en cada apartado y en cada inciso, la parte actora alegó cuestiones concretas, específicas, diferentes de las demás, que requerían de un estudio individualizado por parte de la Sala Regional que conoció del asunto, estudio individual y concreto que no se llevó a cabo respecto de ningún inciso, respecto de ningún apartado, porque todo lo alegado en estos 4 conceptos de impugnación fue ignorado por Antonio. Bien, entonces leemos lo que dijo Antonio. Procede al análisis de manera conjunta de los conceptos de impugnación primero. Letra A, incisos del A al R. Letra C a la F. Letra G, incisos del A al J. Letra H a la K. Letra L, con incisos del A al inciso C. Letra M, letra N, incisos del A al inciso E. Letra O y P. Letra Q, incisos del A al inciso V. Letra R, letra S, incisos del A al inciso E. Concepto de impugnación segundo. Letra A, letra B, incisos del inciso A al inciso E. Letra C a la letra E. Tercer concepto de impugnación. Letra A la letra D. Letra E, incisos del A al inciso F. Letra F a la letra K. Letra L, incisos del A al inciso H. Letra M a la letra Q. Y cuarto concepto de impugnación, letra A la letra J. Letra K, incisos del A al inciso G. Letra L a la letra X del escrito inicial de demanda, por medio de los cuales la parte actora en forma sucinta sostuvo lo siguiente. Quiero hacer notar que estos 4 conceptos de impugnación los alegó la parte actora en 127 hojas, tamaño oficio.
127 hojas. Y Antonio dice que la parte actora en forma sucinta sostuvo lo siguiente: y lo que alegó la parte actora en 127 hojas, a través de 4 conceptos de impugnación, de infinidad de apartados marcados con letras y de infinidad de incisos, Antonio lo resumió en 10 párrafos. 10 párrafos. Vean ustedes cómo resumió Antonio lo alegado en 127 hojas por la autoridad demandada en 10 párrafos. Aquí empieza el resumen. A, B, ahí vemos 2 parrafitos. En el primer párrafo continúa con el párrafo anterior que dejó inconcluso en la hoja anterior. Aquí tenemos un tercer párrafo, un cuarto párrafo, un quinto párrafo, un sexto párrafo. En el primer párrafo concluye el párrafo que dejó inconcluso en la hoja anterior. Tenemos un séptimo párrafo, un octavo párrafo, y tenemos un noveno párrafo que concluye en la hoja siguiente, y finalmente tenemos un 10º párrafo. Esto es el resumen que hizo Antonio de lo que la parte actora alegó en 127 hojas tamaño oficio de su demanda, a través de 4 conceptos de impugnación, infinidad de apartados e infinidad de incisos. Si los hubiera estudiado, por lo menos, bueno, no sería tan brutal su ilegalidad, pero nada más hace una síntesis y nunca estudia, ni desvirtúa, ni resuelve esta sucinta exposición de lo que alegó la parte actora. Eso sí, a continuación dice: a juicio de este cuerpo colegiado, resultan infundados los conceptos en atención a las consideraciones siguientes. Y lo primero que dice es: en primer lugar, los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicable al caso establecen lo siguiente. Lo primero que hace después de esa breve resumen de lo que alega el actor es transcribir unos artículos de la ley. Aquí están los artículos que transcribe de la ley. Aquí sigue con la transcripción. Y luego nos dice: de la interpretación a las disposiciones legales transcritas se infiere que, y a lo largo se dedica a explicarnos qué es lo que dispone cada uno de estos artículos, y lo hace en párrafos. ¿Cuántos párrafos? Ahí vemos el primer párrafo. En total expresó 7 párrafos para explicarnos lo que dice la ley. Aquí tenemos el segundo párrafo explicándonos lo que dice la ley, no estudiando los conceptos de impugnación de la parte actora, no, explicándonos lo que quiso decir la ley. Aquí están los 7 párrafos. Y ahí termina. Por ejemplo, vamos a leer qué nos dice en alguno de esos párrafos. Dice Antonio, por ejemplo, en el cuarto párrafo, en donde nos explica lo que dice la ley: al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 63 de la presente ley, de la que deberá dejar copia al propietario responsable, encargado u ocupante del establecimiento. Nada de esto se alegó en la demanda, pero es en lo que ocupó Antonio los párrafos en donde nos explicó lo que dice la ley, casi utilizando las mismas palabras de la ley. El chiste era llenar hojas para de alguna manera simular que sí resolvió nuestros agravios. A continuación, Antonio reproduce fotografías del acta de verificación que levantó la autoridad. Aquí dice:
En el caso de las actas de verificación levantadas los días 30 y 31 de enero, en lo conducente se asentó lo siguiente. Y aquí vemos cómo aparece una foto, una fotografía de lo que dice el acta. Y aquí viene otra fotografía también de lo que dice el acta. Estas son fotografías del acta. Ahí ya ocupó 2 hojas más de su sentencia. Y luego, a través de 12 parrafitos que vamos a ver aquí a continuación, aquí está el primer párrafo, aquí está el segundo párrafo, el tercer párrafo, el cuarto párrafo, el quinto párrafo, el sexto párrafo, el séptimo párrafo, el octavo párrafo, el noveno párrafo, el 10º párrafo, el 11º párrafo y el 12º párrafo. Arbitraria, caprichosamente, dictatorialmente, declara infundados los 4 conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora en su demanda, sin referirse a ellos, sin estudiarlos, sin refutarlos, sin demostrarlos, sin demostrar que son infundados, que la ley no dice lo que alega la parte actora, que los hechos son totalmente diferentes. No, ¿para qué tomarse la molestia de estudiar y de desvirtuar lo alegado por la parte actora, cuando él como magistrado, él en 12 párrafos puede decir que todo lo que dijo la actora en 127 hojas es infundado y dictar una sentencia reconociendo la validez de la resolución impugnada? Pues para eso es magistrado. ¿Qué no es él? Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para hacer lo que se le dé la gana. Claro que no. Los magistrados no están por encima de la ley. Los magistrados en su quehacer cotidiano deben ajustar su conducta a lo que dice la ley. Vamos a ver algún párrafo que haya dicho este sujeto. Por otra parte, resultan infundados los argumentos sintetizados en los incisos D, E e I, porque ante los requerimientos de documentación e información, fue el propio representante del legal de la persona moral actuante quien manifestó que los documentos se proporcionarán dentro de los 5 días siguientes en términos del artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando esa no era la esencia de lo alegado por el actor. Esa no era la esencia. Con eso no desvirtuó lo que se alegó en los conceptos de impugnación, ¿verdad? Dice aquí, máxime que la parte actora, mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2024, presentado ante la autoridad enjuiciada, ejerció su derecho de formular observaciones y ofrecer pruebas de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señalamiento que no desvirtuó nada de lo alegado en los conceptos de impugnación. Antonio, en los 12 párrafos que escribió para desvirtuar los conceptos de impugnación de la parte actora, expresó señalamientos absurdos, intrascendentes, que no vienen al caso, y con base en esos señalamientos sin ton ni son, concluye que son infundados los argumentos expresados en 127 hojas por la parte actora, confirmando multas con importe de 14 millones de pesos. Eso no es impartir justicia. Yo fui secretario de acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 1984 y 1985. Y a mí me hubiera dado vergüenza.
a mis 25 y 26 años de edad, que yo tenía cuando fui secretario de Acuerdos, haber dictado una sentencia en estos términos tan mediocres, tan injustos, tan ilegales. Y esto lo hago porque el proceder de este magistrado es similar al proceder de esos pocos sacerdotes pederastas. Hay sacerdotes como el que acabo de mencionar, como esos pederastas, ¿verdad?, que durante décadas abusan de generaciones de niños y pueden permanecer durante décadas cometiendo esos actos ilegales, inmorales, indeseables, ¿verdad?, porque las víctimas, amedrentados por ellos, nunca se atrevieron a denunciarlos, ni siquiera con sus papás. Muchos años después, alguien tiene el valor de decir: a mí me hizo eso cuando era niño, y entonces empiezan a surgir decenas o centenas de acusaciones en ese sentido. Pero todo eso pudo ocurrir porque las víctimas guardaron silencio. Aquí Antonio se equivocó de niño. Yo no me voy a quedar callado ante sus ilegalidades y ante sus actividades probablemente delictivas. Si está claro, yo no me voy a quedar callado. Yo sí quiero que conozcan la calidad moral, humana y profesional de este sujeto. Yo no digo que Antonio sea un ignorante. Tiene algo que saber. Tiene algo que saber, ¿verdad? Después de tantos años tiene algo que saber. Pero lo que sí, no tiene vocación de servicio. No tiene la buena voluntad de cumplir puntualmente con la función de magistrado, apegándose a la ley, actuando de manera imparcial. Eso sí, no tiene esa vocación. Yo recuerdo algunas pláticas de don Efraín Lechuga, en donde habla de los trabajadores y eso. Entonces dice que siempre al contratar a un empleado hay que hacerle 3 preguntas. La primera es: ¿sabes? Si no sabe, pues ¿para qué lo queremos si no sabe? Segunda pregunta después de ¿sabes? ¿Puedes? Si dice que no, ¿para qué lo queremos? Y tercera pregunta: ¿quieres? Si dice que no a las 3, no es buen empleado. Ahora, dice sí sé. ¿Puedes? No, no puedo. Pues ¿para qué lo queremos si no puede? O sí sé. ¿Puedes? Sí puedo. ¿Quieres hacer? No, no quiero. Entonces ¿para qué lo queremos? ¿Sí? En el caso concreto, yo no dudo de que Antonio sepa y puede. Lo que es indiscutible es que Antonio no quiere hacerlo. No quiere cumplir con la ley. No quiere cumplir con la visión del tribunal. No quiere cumplir con la misión del tribunal. Entonces, ¿qué hace ahí? No quiere cumplir con su responsabilidad como magistrado en apego estricto a la ley. No quiere cumplir con la misión y visión del tribunal. Pero eso sí, quiere seguir cobrando su sueldo. Eso no lo debemos consentir, no lo debemos permitir. Yo no voy a ser cómplice de Antonio en perjuicio de mi cliente. Por eso, en el 2022, cuando se evaluó si lo volvían a proponer como magistrado, se hablaron de las virtudes de Antonio. Más bien, cuando lo traen de Tijuana a Puebla, se hablan de las virtudes de Antonio, ¿verdad? Lo trajo a Puebla el magistrado, cuando era presidente, el magistrado Manuel Luciano Jalibis Pelayo. Yo creo que para que Manuel Luciano Jalibis Pelayo lo hubiera traído a Puebla, primero Antonio tuvo que decirle al magistrado: oiga, magistrado presidente, yo quisiera estar en Puebla, por el motivo que sea, o quisiera estar más cerca del DF, entonces yo le pido de favor que cuando haya la posibilidad
me cambie de adscripción de Tijuana al centro del país, si se puede a la capital o lo más cercano de la capital. Y seguramente con base en eso, Manuel Luciano Jalibis Pelayo, pues en la primera oportunidad que pudo, se lo trajo a Puebla. Lo que es correcto, lo que es correcto. Yo no estoy cuestionando eso, lo que es correcto. Lo que es correcto. Entonces, aquí vemos en el acuerdo dictado el 30 de abril de 2015 lo siguiente, para traerlo a Puebla. Que el magistrado Antonio Miranda Morales cuenta con la trayectoria laboral necesaria en el tribunal y en cargos relacionados con la elaboración de proyectos de sentencia de todo tipo, emisión de acuerdos y demás actuaciones procesales en las que cotidianamente formula sus propios criterios en materia fiscal y administrativa, lo que prueba su capacidad para ocupar la adscripción determinada. Durante su trayectoria, el magistrado ha desarrollado aptitudes de organización jurisdiccional y administrativa necesarias para el buen funcionamiento de la sala y ponencias en las cuales ha estado adscrito. En cuanto a la capacitación, se desprende que el magistrado ha obtenido las destrezas relativas a la materia fiscal y administrativa y ha demostrado constancia en la actividad jurisdiccional, lo que ha contribuido en la adquisición de conocimientos, habilidades para interrelacionarse con personas y trabajar en equipo, aptitudes que son compatibles con la adscripción, que en atención a lo expuesto y a los conocimientos, experiencia y probidad mostrados por el magistrado Antonio Miranda Morales y por la trayectoria del servidor público en cuestión en el ejercicio de impartición de justicia y dada su experiencia en el quehacer jurídico, por sus características y cualidades como profesional del derecho y juzgador, esta Junta de Gobierno y Administración estima necesario, dadas las necesidades de la Segunda Sala Regional de Oriente y para el buen funcionamiento del tribunal, cambiarlo a la adscripción de la tercera ponencia de la Segunda Sala Regional del Noroeste 1 a la segunda ponencia de la Sala Regional de Oriente. Y desde luego dictado en sesión de 30 de abril de 2015 por unanimidad de votos de los magistrados que integran la comisión, la Junta de Gobierno y Administración, y firma el magistrado Manuel Luciano Jalibis Pelayo. Entonces, Antonio está en Puebla gracias a que el magistrado Manuel Luciano Jalibis Pelayo seguramente escuchó su solicitud y en la primera oportunidad que hubo, pues lo cambió a la ciudad de Puebla. Yo no sé si el proceder de Antonio tenga que ver con el hecho de que desde el año pasado me han demandado civilmente por la reparación del daño varios sujetos que forman parte de una organización facturera denominada MRCI. He recibido demandas civiles en mi contra por estos sujetos de MRCI, factureros, que todo el mundo sabe que son factureros, que venden esquemas agresivos de evasión fiscal. Y desde luego en algunos videos yo he denunciado las falsedades que han alegado estos sujetos en mi contra en las demandas civiles, tratando de engañar a los jueces. Yo he hecho públicas esas falsedades, ¿sí está claro? Y resulta que esos factureros son íntimos amigos de Manuel Luciano Jalibis Pelayo. Cuando era el presidente del tribunal de 2014 a 2016, Jalibis Pelayo fue muy cercano a esos factureros. Fueron muy amigos. De hecho, yo pienso que varias sentencias favorables que por
cuestiones de forma y de procedimiento, sacaron algunas empresas de MRCI de factureras definitivas, pues lograron esas sentencias gracias a la intercesión de Manuel Jalíves Pelayo, que seguramente como presidente pudo haberse dirigido a los magistrados que conocían de esos juicios, ¿verdad? Incluso yo denuncié penalmente a esos factureros de MRCI porque iban a participar en un evento, en un congreso internacional en octubre del 2017, el 18 y 19 de octubre del 2017, ¿verdad? Y se ostentaban como doctores y como profesionistas cuando no tenían esos grados académicos ni esas profesiones. 10 colaboradores de MRCI. Y algo muy importante es que en ese congreso también participó como ponente Manuel Jalíves Pelayo. Ya no era presidente, pero sí participó como ponente, porque la amistad entre Jalíves Pelayo y los factureros es íntima, es muy cercana. De hecho, yo los denuncié penalmente el 10 de octubre para cuando se llevó a cabo el evento, ya estaban denunciados. Y Manuel Jalíves Pelayo lo supo. Y Manuel Jalíves Pelayo participó en ese congreso porque son muy amigos. Entonces, yo no sé si esta conducta de Antonio en mi contra nada más la asume en contra de mi cliente, o si esa es la forma natural, habitual en la que ejerce su función de magistrado. Yo no sé. Pero sí es algo que me llamó la atención el hecho de que él está en Puebla gracias a Manuel Jalíves Pelayo, que el año pasado empecé a hablar de los amigos de Jalíves Pelayo, los factureros de MRCI, y digo, yo no sé, porque eso solamente ellos lo saben, si esta sentencia dictada en contra de mi cliente de manera tan ilegal tiene que ver con el hecho de que en los últimos meses yo he hablado de las falsedades que los amigos de Jalíves Pelayo expresan ante los juzgados civiles, en los que me reclaman indemnizaciones que llegan casi a 40 millones de pesos. Yo no sé, pero sí quiero hacerlo público, porque yo no sé si esa sea la forma de dictar sus sentencias de Antonio. ¿Qué tal si es la única sentencia que ha dictado así? Y a lo mejor esta única sentencia que ha dictado así es porque de alguna manera está tratando de respaldar a Manuel Jalíves, por yo meterme con los amigos de Manuel Jalíves, persona que fue la que lo trajo a Puebla. Solo Dios sabe qué pasa, solo Dios sabe, pero bueno, yo sí quiero compartir con ustedes estos detalles, estos detallitos, que yo no me quedo callado. Y todo lo que yo digo está sustentado documentalmente. Ahora, quiero hacer notar que yo no conozco a Antonio Miranda, nunca he tenido un trato con él, ni siquiera lo conocía yo físicamente, hasta que encontré aquí una publicidad de él en donde participó en un evento organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, capítulo Puebla. Fue invitado para impartir una plática sobre medios de prueba y acreditación de los servicios otorgados por un contribuyente al que le fueron declaradas operaciones inexistentes. Fíjense cómo el tema que él desarrolla tiene que ver con factureros. Digo, yo no sé, pero exactamente el tema que desarrolló en este evento tiene que ver con factureros, medios de prueba y acreditación de los servicios otorgados por un contribuyente al que le fueron declaradas operaciones inexistentes. Esta es la única imagen que yo conozco de Antonio Miranda Morales. El día de ayer, el día de ayer acudí a la primera sala regional metropolitana porque un perito fue a aceptar el cargo en un asunto que estoy llevando ante la primera sala regional metropolitana, y esperando
que levantaran el acta para que firmáramos, veo salir de la segunda sala a una persona cuyas características físicas son, a mí me da la impresión de que la persona que salió de la primera sala es Antonio Miranda Morales, muy elegante, la verdad, muy elegante, se viste muy moderno, ¿verdad? Se dirigió al elevador, se metió, supongo que iba al piso de su sala, yo creo que era Antonio, yo nunca lo había visto, muy elegante, realmente me impactó su personalidad, su elegancia, muy moderno este sujeto. Bien, bueno, supongo que es él. Pero a lo que voy es que yo nunca había tenido un trato con él, yo nunca he hablado de él ni hablado. Entonces yo no me explico por qué esa sentencia tan abiertamente ilegal en contra de un contribuyente que logró demostrar en su demanda que la sentencia, que la resolución penal es ilegal, no obstante lo cual Antonio, ignorando todo lo que alegamos, dijo que nuestros agravios eran infundados. Quiero hacer notar que lo que el actor alegó en el primer concepto de impugnación ya fue declarado fundado. Conceptos de impugnación idénticos han sido declarados fundados por infinidad de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ese concepto de impugnación ya lo declaró fundado la Sala Regional del Centro al dictar su sentencia de fecha 30 de septiembre de 2022. También ese concepto de impugnación primero ya lo declaró fundado la Segunda Sala Regional del Noroeste al dictar su sentencia definitiva de fecha 22 de septiembre de 2023. También ya fue declarado fundado por la 11ª Sala Regional Metropolitana en su sentencia dictada el 30 de agosto de 2024, el año pasado. También ha sido declarado fundado por la Sala Regional del Pacífico Centro en su sentencia de fecha 6 de noviembre del año 2024, recién el año pasado. También ya fue declarado por la 5ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su sentencia de fecha 6 de febrero de 2025. Y recientemente ha sido declarado fundada por una sentencia dictada por la 8ª Sala Regional Metropolitana este mes, dictada al resolver otro asunto. No sé si tendrá la sentencia de... ¿no sé esa? Aquí abajo la sentencia de la 5ª Sala Regional Metropolitana recién dictada en este mes, ¿sí? Entonces, y además ha sido declarado fundado ese concepto de impugnación por el primer tribunal colegiado en materias administrativas civil del 22º circuito en su ejecutoria de fecha 13 de octubre de 2023. Ninguna de las salas en los juicios que hemos nosotros promovido ha declarado infundado ese concepto de impugnación. Desde luego nosotros exhibimos como hechos notorios las sentencias en el juicio que promovimos ante Antonio, ¿verdad? Y Antonio ignoró totalmente esos precedentes. Ni siquiera los mencionó uno por uno. No demostró que el contenido de esa sentencia sea ilegal, porque él pudo haber dicho no me adhiero a lo que dicen estas salas, porque lo que dicen es ilegal, ya que y tomarse la molestia de demostrar que lo que resolvieron las otras salas es ilegal. Él es magistrado, y por eso no lo sabían, él es el magistrado Antonio Miranda Morales, y él puede hacer lo que quiera, por eso es magistrado, ¿sí está claro? Entonces, no refutó. Y otra cosa muy importante, no estudió los conceptos de impugnación que hicimos valer, y menos aún invocó alguna tesis, alguna ejecutoria, alguna sentencia que ya hubiera resuelto que lo que alegó la parte actora era infundado. O sea, fue una sentencia totalmente arbitraria y caprichosa. Él como magistrado cree que ese nombramiento de magistrado, le da derecho a resolver como quiera sus juicios. ¿Sí está claro? Este magistrado es como un semidios
semidios, este magistrado. Es como un semidios, mitad Dios, mitad hombre. Él así se cree, o él así es. ¿Por qué mitad Dios? Porque tiene todo el poder de resolver quién tiene la razón, ¿sí? Él tiene ese poder de decir, ¿tiene razón él o él? ¿Sí está claro? Es como Dios, pero también es mitad hombre. Y en la parte de hombre, en la mitad de hombre, tiene todas las debilidades, todos los defectos. Todo lo negativo del ser humano. Fíjense nada más. Darle a una persona deshonesta, con maldad, el poder de decidir quién tiene la razón, es verdaderamente peligroso. Y este es un caso concreto y específico. También, sin estudiarlo, sin analizarlo, Antonio declara infundado lo que alegamos en el concepto de impugnación séptimo. En el concepto de impugnación, déjenme ver. En el concepto de impugnación quinto, a pesar de que exhibimos como prueba de nuestra parte una sentencia dictada hace años y otras dos recientes dictadas el 26 de febrero de 2025 y el 6 de marzo de 2025, dictadas por la propia Segunda Sala Regional de Oriente, en donde se reconoce fundado lo alegado por la parte actora. Aparte de que hemos exhibido infinidad de criterios, incluso sustentados por la Suprema Corte de Justicia, que dan sustento a lo alegado por la parte actora en su concepto de impugnación. Todo esto lo ignora Antonio, ni siquiera lo refuta, ni siquiera lo desvirtúa, simplemente dice cosas que no vienen al caso, transcribe artículos, hace comentarios que no vienen al caso sin fundamento jurídico y al final dice son infundados los conceptos de impugnación. No es correcto que gente así forme parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque al primero que desprestigia es al propio tribunal, también desprestigia a la inmensa mayoría de magistrados que sí cumplen con su función de manera apegada a la ley, de manera imparcial, ¿verdad? Motivo por el cual sí nosotros vamos a solicitar la destitución como magistrado de este personaje que evidentemente no tiene vocación de servicio, que no tiene la buena voluntad de impartir justicia en materia fiscal, ¿verdad? Entonces, pues, vean ustedes nada más esta sentencia. Desde luego nosotros ya hemos interpuesto demanda de amparo directo en contra de esta ilegal sentencia, aprobada por mayoría de 2 votos. En esa demanda de amparo se demuestra la ilegalidad de la resolución impugnada, que fue confirmada por él, y la ilegalidad del proceder de Antonio Miranda Morales, que no imparte justicia y que no cumple con la ley, ni con la Constitución, ni con la visión y misión del tribunal. Yo no sé qué ocurra, yo no sé si nuestras acciones prosperarán, pero yo cumplo con mi parte de denunciar ante los mexicanos, los soberanos, el ilegal proceder de este sujeto y de que voy a, ante las instancias correspondientes, presentar mis quejas. Incluso estamos analizando la probabilidad de presentar la denuncia penal en contra de este personaje, ¿verdad? Ya si prosperan o no esas acciones, eso no depende de mí. Pero lo que a mí me corresponde hacer, sin duda alguna, lo voy a hacer porque amo a mi país, amo a México y no quiero que los mexicanos estén en sus pleitos a lo que digan sujetos mezquinos, ilegales, como este Antonio Miranda Morales. Yo ya voy de salida, ya para los pocos años que me quedan de vida, no voy a padecer durante décadas
el proceder ilegal de magistrados y jueces que se comporten como Antonio Miranda Morales. Sin embargo, yo no estoy de adorno en este mundo. Y si Miranda Morales afectó ilegalmente a un cliente mío, yo informo de esto a los mexicanos en ejercicio de mis derechos humanos previstos en el artículo 6 y 7 de la Constitución Federal, ¿verdad? Derecho humano, reconocido incluso a nivel internacional, ¿verdad? Y desde luego a Antonio Miranda Morales le respetamos el derecho de réplica. Si él gusta ejercer ese derecho, con mucho gusto, nosotros aquí se lo respetamos. Y si él quisiera tener un intercambio de ideas conmigo, yo estoy puesto. Y si él me demuestra que yo estoy equivocado, que en este video yo he hecho señalamientos falsos, públicamente me disculparé con él. Yo sí tengo valores, yo tengo calidad humana. ¿Por qué creen que nadie saca videos hablando mal de mí? Porque yo no tengo cola que me pisen, y reto a que saquen publicaciones en mi contra hablando mal de mí. Yo soy una persona honorable, decente. Yo honro los apellidos que me dieron mis padres, Ponce, Rivera. Yo no lo mancho con actividades ilegales. ¿Sí está claro? Entonces, yo estoy presto al diálogo, Antonio. Podemos, y te prometo que si tú me demuestras que tu sentencia es apegada a derecho, que sí resolviste el asunto conforme a derecho y que la resolución debía anularse, públicamente te ofreceré disculpas, porque yo soy una persona bien nacida, que respeto los apellidos de mis padres y que trato de no manchar los apellidos que voy a dejar a mis hijos. ¿Sí está claro? Entonces, pues, aquí queda la invitación, Antonio Miranda Morales, para que puedas venir a defenderte o para que hagas el uso del derecho de réplica si crees que yo estoy equivocado. Y ya sé la cantaleta que luego dicen los que dictan sentencias ilegales: para eso tienes los medios de defensa. Sí, pero también para eso tengo el derecho humano de informar a mis compatriotas, la libertad de expresión, para informar a mis compatriotas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 7 constitucionales. Ya hice valer la demanda de amparo y en breve haremos valer la queja en tu contra ante el órgano competente de la Sala Superior, y si es necesario haremos uso de la formulación de una denuncia en tu contra. Bien, estimados amigos, en México los soberanos somos los mexicanos, los que pagamos los sueldos de todos los servidores públicos. Ellos no son nuestros patrones. Tú, Antonio Miranda Morales, no estás por arriba de mí, no estás por encima de mí. Tú no eres mi patrón, tú eres un servidor público que debes ajustarte a la ley en tus sentencias. ¿Sí está claro? Yo formo parte del soberano pueblo mexicano. Y parte de los impuestos que yo pago se destinan a pagarte tu sueldo. ¿Sí está claro? Bien, estimados amigos, démonos cuenta de cuál es el valor real de los mexicanos y cuál es nuestra posición. Nosotros no somos esclavos ni súbditos de servidores públicos deshonestos. No somos empleados ni súbditos. Bien, estimados amigos, pues yo estoy puesto. Yo no sé cuál sea la reacción de Antonio, pero yo estoy puesto, ¿verdad? Yo soy como un toro de lidia. Píquenme y ahí voy con mayor intensidad. Hola, estimados amigos, perdón, una disculpa, pero en el video que acabamos de grabar se me olvidó decir un dato importante y quiero compartirlo con ustedes. Recuerden ustedes que en la demanda de nulidad, la parte actora, para demostrar la procedencia y lo fundado de sus conceptos de impugnación, invocó infinidad de criterios jurisdiccionales y aparte exhibió 7 sentencias
de salas regionales y una ejecutoria de un tribunal colegiado, en donde declaró fundados los conceptos que la actora alegó en el juicio que nos ocupa. Ya en 7 sentencias y en una ejecutoria se han declarado fundados estos criterios que el magistrado instructor intencionalmente ignoró por completo. Quiero nada más compartirles qué fue lo que resolvió el magistrado Antonio en relación a las sentencias y ejecutoria que exhibió la parte actora. Dijo el magistrado en el tercer párrafo de la hoja 23 de su sentencia que finalmente resulta inoperante el argumento sintetizado en el inciso J, porque los criterios de los que hace referencia la parte actora no guardan relación en la presente instancia, ya que este cuerpo colegiado, en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el fallo que para el efecto se emita se realizará respecto de la pretensión efectivamente planteada por la parte actora en relación a los fundamentos y motivos de la resolución impugnada, así como de las pruebas aportadas por las partes. Bien, en este señalamiento el magistrado Antonio incurre en infinidad de falsedades. Por ejemplo, dice que porque los criterios de los que hace referencia la parte actora no guardan relación en la presente instancia. Los argumentos que la actora expresó en su demanda de nulidad coinciden exactamente con los argumentos que las salas regionales del tribunal y la ejecutoria de un tribunal colegiado declararon fundados. Varían las fechas, varía el contribuyente, pero el contenido del agravio alegado en el juicio que nos ocupa coinciden exactamente con los agravios que fueron declarados ya en las otras sentencias que exhibimos como prueba, siendo falso que las sentencias exhibidas no guarden relación en la presente instancia. Esa es una falsedad que expresó Antonio. Desafortunadamente en esta sentencia, Antonio dijo cosas que no tienen que ver con la litis, pero lo que dijo además es falso. Esa es la forma en que en esta sentencia se condujo Antonio, demeritando el cargo de magistrado y desprestigiando a esa institución. Bien, por otro lado dice que en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el fallo que para el efecto se emita se realizará respecto de la pretensión planteada por la parte actora en relación a los fundamentos y motivos de la resolución impugnada, así como de las pruebas aportadas por las partes. Pues bien, es el caso que en su sentencia Antonio no resolvió la pretensión efectivamente planteada por la parte actora, ya que no analizó, ni desvirtuó, ni resolvió los 11 conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora. En todos los casos, invariablemente de manera ilegal, eludió estudiar los asuntos, se salió por la tangente, no estudió ni resolvió lo que realmente alegó la parte actora, y expresando señalamientos ilegales que no vienen al caso, concluyó que los 11 conceptos de impugnación eran totalmente infundados, pero sin previamente desvirtuarlos, conduciéndose con total parcialidad a favor de las autoridades administrativas y en contra del contribuyente. Por otro lado, recordemos que el artículo 50, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso expresamente dispone que en sus sentencias el tribunal podrá invocar hechos notorios, siendo que los criterios jurisdiccionales han resuelto repetidamente que las sentencias, el contenido de las sentencias y de las ejecutorias previamente dictadas por nuestros tribunales son hechos notorios. Son hechos notorios que en la sentencia, de acuerdo al primer párrafo del artículo 50,
la sala regional debió tomar en consideración esos hechos notorios, a menos que en su sentencia la autoridad demostrara plenamente que lo resuelto en esas sentencias invocadas era totalmente contrario a derecho, lo que desafortunadamente no hizo Antonio en su sentencia. Quiero comentarles nada más que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 74/2016, resolvió que, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los tribunales pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Los tribunales pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. En el caso concreto, esos hechos notorios, que son las sentencias y la ejecutoria, sí fueron invocados por la parte actora, no obstante lo cual, contraviniendo esta jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mentiras, Antonio se negó a valorar, a estudiar, a examinar esos hechos notorios que la parte actora expresamente invocó en su demanda. Por otro lado, el proceder de Antonio de ignorar en su sentencia analizada lo resuelto por las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por el Tribunal Colegiado de Circuito, es totalmente violatorio de la jurisprudencia 7 Romano J, primera S, 174, sustentada por la primera sección de la Sala Superior del antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se resolvió expresamente que hecho notorio se constituye con lo resuelto por el órgano jurisdiccional en diverso juicio y la ejecutoria que le dé firmeza. Las resoluciones dictadas en juicio de nulidad y aquellas que las confirmen constituyen hechos notorios que pueden ser invocados por el órgano juzgador en las sentencias que dicte en diversos juicios. Entonces, esto es lo que dice la Sala Superior en su jurisprudencia. Y finalmente, el proceder de Antonio también es ilegal, es violatorio de la jurisprudencia 19 Romano primero PT J/4, sustentada por el primer tribunal colegiado en materia penal y del trabajo del 19º circuito, que señala que los magistrados integrantes, hechos notorios, los magistrados integrantes de los tribunales colegiados de circuito pueden invocar con ese carácter de hechos notorios las ejecutorias que emitieron y los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos. Bien, aquí nos dice que resulta inconcluso que en aplicación de este criterio, los magistrados integrantes de los tribunales colegiados de circuito pueden invocar como hechos notorios, en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos. Y en esa virtud se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, de donde queda claro que si esos hechos notorios consistentes en sentencias y ejecutorias si los invoca la parte actora, con mayor razón debieron ser estudiados y tomados en consideración por Antonio en su sentencia que nos ocupa, lo que ilegalmente no accedió a hacer Antonio, emitiendo su sentencia en forma totalmente arbitraria, ignorando la ley, ignorando las pruebas que exhibimos, no examinando ni valorando los conceptos de impugnación, ni desvirtuándolos, los declara infundados sin haberlos examinado, y desde luego ignorando por completo las sentencias dictadas por otras salas del tribunal, la ejecutoria que invocamos, dándonos a entender abiertamente que en su sala se hace
lo que Él dice, aunque sea ilegal. Bien, estimados amigos, pues disculpen, esto faltaba expresarlo, ya se ha dicho y ahora sí. Bien, estimados amigos, deseo que estos días de Semana Santa sean de reflexión, que en su credo religioso, si es que festejan o conmemoran estos días, pues lo hagan en su credo religioso, ¿verdad? Y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. Sean muy felices, que Dios los bendiga.